UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Espacio UCEMICH. Yo soy Jesus. Y yo, José Manuel. Y cuéntame, José Manuel, ¿con qué vamos a comenzar el programa el día de hoy? Claro que sí, Jesus. Vamos a comenzar con el reportaje del torneo de ajedrez que se realizó aquí en UCEMICH. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, soy el alumno Edgar Roberto Manso Pérez, estudiante de la trayectoria de la licenciatura en Estudios Multiculturales aquí en la Universidad de La Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Se organizó un torneo de ajedrez aquí en las instalaciones de la universidad, en donde pusimos a prueba la capacidad intelectual, estratégica y de atención de 10 alumnos que voluntariamente quisieron participar en este torneo. Este proyecto surgió interés al ver que las nuevas tecnologías estaban desplazando a los juegos de mesa, los juegos de azar y los juegos tradicionales como formas de entretenimiento principal. Si bien esto no es de todo malo, tampoco podemos permitir que estos juegos se pierden a través de las nuevas tecnologías. Estos juegos han permanecido durante años en nuestras reuniones familiares o incluso en eventos masivos, pues lo más difícil para organizarlo fue sin duda alguna la gestión entre los participantes. No muchos estudiantes quisieron entrar y por lo tanto hubo números dispares en el torneo, así que tuvimos que hacer uso de la eliminación por default. Esa fue la parte más difícil del proyecto, ya que un torneo de ajedrez requiere que sean números pares y así sucesivamente. La parte más difícil fue esa, conseguir la cantidad suficiente de alumnos, y también fue difícil mucho la cuestión del equipo, los tableros, la premiación. Sin embargo, yo no me di por vencido, no iba a permitir que este torneo cayera tan fácil, y es por eso que a pesar de las dificultades nos las ingeniamos para llevar a cabo este torneo. Primero que nada quiero darle un agradecimiento especial al doctor Sergio Miguel Cedillo Fernández, el rector de la UCEMICH, quien fue quien proporcionó los premios para los ganadores y que también mostró su interés abierto desde el inicio para este torneo. Quisiera agradecerle también a la doctora Janet López, encargada de la Secretaría Académica, ya que ella fue quien se encargó de la gestión y de proporcionarle a mí, a mis asistentes y a los demás participantes todos los elementos necesarios para que este torneo fuese llevado a cabo. También quisiera darles agradecimiento especial al doctor Ignacio Moreno Nava por asesorar este proyecto, por asesorarme a mí y por estar siempre a nuestro lado, tanto en la planeación como en la ejecución del torneo. Y también quisiera darle mi agradecimiento especial a la coordinadora Carmen, ya que ella también brindó su apoyo en este torneo en la cuestión de la gestión y la logística. La premiación se llevó a cabo hacia los 4 primeros lugares. Los lugares 2, 3 y 4 se llevaron un tablero de ajedrez proveniente de Paracho, Michoacán, un lugar lleno de artesanías. Y el primer lugar, además de un tablero de ajedrez de Paracho, se llevó unos audífonos especiales. También aprovecho para darle mis más sinceras felicitaciones al ganador del torneo, y créanme que se lo merece. Sin embargo, en este torneo no hubo perdedores. Aquí en este torneo solamente hubo puros ganadores, ya que cada uno de los participantes se atrevió a poner a prueba tanto su nivel de estrategia, de atención y de intelecto en este torneo. Eso ya es digno de admirarse. Y como detalle final, los invito a practicar el ajedrez, de preferencia en físico. Créanme que no se van a aburrir. En este juego siempre hay mucha emoción, hay mucho pensamiento de cabeza, eso sí, pero créanme que no se van a aburrir. Muchas gracias. No le cambies, sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Bueno, regresamos del corte. ¿Con qué continuamos, Jesus? Pues continuaremos con la presentación del libro Experiencias Migratorias a Estados Unidos por el doctor Eduardo Santiago Náhuac. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Publicaciones UCEMICH.
El libro lleva por título Experiencias migratorias a Estados Unidos, estudios realizados en Michoacán, Puebla y Guerrero. Es un trabajo realizado por varios investigadores que aportaron las reflexiones de sus investigaciones. No es un libro propiamente editado, sino más bien es en coautoría, pero cada uno aportó un capítulo. Y los autores son Óscar Ariel Mojica Madrigal, Rubén Ramírez Arellano, Leticia Díaz Gómez, Adrián Uriostegui Flores y su servidor Eduardo Santiago Nabor. Surge como una inquietud de los que formamos parte de él, una inquietud que tenía que ver con aportar algún tipo de reflexiones que estuvieran un poco distantes de las que ya se habían llevado a cabo en los estudios migratorios desde los años 60, 70, 80, porque habíamos visto que desde la migración laboral que se había llevado a cabo con los programas Bracero, después del periodo de migración indocumentada en los años de los 60 hasta los 80 y posteriormente algún procesos nuevos en donde se incorporaban nuevos lugares de origen a los procesos y flujos migratorios, considerábamos que habría que aportar desde ejemplos distintos y reflexiones novedosas sobre lo que estaba cambiando en los procesos y flujos migratorios, podía ser uno de los aportes de este libro. Estaban surgiendo nuevos temas, ya llevaban algún tiempo incorporándose nuevos lugares de origen a los flujos migratorios. Entonces, los temas que abordan en ese momento tenían que ver con esta novedad en los procesos migratorios. Dentro de los temas que aborda el libro tenemos migración de adultos mayores, tenemos expulsión de mano de obra en contextos de industrialización, tenemos también organizaciones civiles en lugares de destino, principalmente de jóvenes, identidades migratorias en Estados Unidos. Hay un artículo dentro de este libro que emplea incluso una técnica de investigación o un enfoque de investigación que es investigación evaluativa, en donde pretende evaluar programas gubernamentales en contextos de migración. Y por otra parte, el tema sobre migración de retorno y todas sus implicaciones y efectos que ha estado teniendo este tipo de dinámica en los lugares de origen. Considero que este libro tiene un valor en tanto que nos muestra un puñado de ejemplos sobre procesos migratorios o casos de migración que se llevaron a cabo en lugares no solamente tradicionales de migración, sino también en lugares que no tenían mucho tiempo de incorporarse a los procesos migratorios, como es el caso del sur de Puebla, el caso de Guerrero, los estudios que se realizaron en el Valle de San Joaquín, en Estados Unidos, en California. Entonces el valor que tiene este libro es aportar desde esta variedad de casos nuevas reflexiones sobre los cambios en los últimos 30 años en los procesos y flujos migratorios. Uno de los ejemplos muy ilustrativos es el caso de los adultos mayores o personas de la tercera edad que migran hacia Estados Unidos, ¿no? Fomentado por los cambios en los mercados laborales en Estados Unidos, principalmente la feminización del trabajo, que atrajo mucho a este tipo de nuevos actores en la migración. Por otra parte, tenemos el caso de los migrantes de retorno, que no solamente son migrantes retornados por voluntad, sino también deportados, que llegan a las comunidades y tienen un efecto que a veces es contradictorio en términos de las imágenes y los estigmas que se crea la gente cuando llegan los retornados. Y este caso lo aborda el doctor Óscar Ariel Mojica Madrigal. El libro no solamente es, digamos, un esfuerzo de
5 investigadores del tema de migración, sino también es el esfuerzo de 4 instituciones que facilitaron y fomentaron el proyecto editorial, que es la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el Colegio de Michoacán. Como digo, son casos muy enfocados en lugares, en espacios, en temáticas muy específicas, pero consideramos que nos dice mucho sobre el tipo de, digamos, de fenomenología que se está desarrollando en la migración. Hay una gran variedad de temas y hay una gran dinámica de transformaciones y cambios en todas estas dinámicas de la migración, y considero que cada uno de estos ejemplos nos da algunas pistas de posiblemente cómo engranar esa gran diversidad temática con el tipo de reflexiones y enfoques y metodologías que realizamos aquellos que hemos tratado de comprender el fenómeno de la migración en México. Este libro lo podemos conseguir de manera gratuita en la página de la universidad a través del código QR que seguramente aparecerá en la pantalla, y lo pueden descargar de manera gratuita. Sigue con nosotros en Espacio UCEMIC. Continuamos con más Espacio UCEMIC. Pues regresamos del corte, ¿y con qué vamos a finalizar el programa? Claro que sí, Jesus. Vamos a finalizar con la cápsula de contrapunteo con Paola Canela y Javier Rosiles. Vamos a verla, ¿no? Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Por qué Morena es un partido exitoso? Hablemos del comportamiento electoral, ¿qué les parece? Bueno, pues así empezamos este programa, un programa más, una edición más de Contrapunteo. Estimada Paola, como siempre, un gusto saludarte. Hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a ustedes. Pues en esta ocasión nos acompaña Oniel Díaz Jiménez. Él es un profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, estudiaste en Birmingham, en fin, tienes un largo currículum que ya que le interese, pues les pediremos a que lo busquen. Pero, a ver, te invitamos, Oniel, porque eres un experto en comportamiento electoral, déjame decírtelo así de manera sincera, ¿no? Entonces, a ver, pues Morena es un partido exitoso, ¿no? Un partido nuevo, ¿no? Un partido emergente. Pero a ver, ayúdenos un poco a entender por qué ha sido exitoso. O sea, hay otros intentos de partidos nuevos, ¿no? El PS, etcétera. Pero ¿por qué particularmente Morena en tan poco tiempo, ¿no? Pues tiene este crecimiento tan sustancial, ¿no? Tan exponencial, diría yo. Javier, Paola, pues un gusto compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias. Pues mire, esencialmente tiene que ver con el declive de los partidos tradicionales, es decir, del PRI, del PAN, del PRD. Pero a ver, ¿Morena es un partido tradicional? No, porque es un partido de alguna manera, que llega con un discurso y con ciertamente acciones como una especie de partido anti-mainstream, un partido anticartel, o sea, porque lo que había era un cártel de partidos que se habían coludido, digamos, y que de alguna forma competían, pero se repartían los cargos en todos los niveles, ¿no? Tanto federal como local de la competencia política, y que dominaban tanto el ejecutivo como el legislativo en los dos niveles, es decir, eran los mandamases, pues, ¿no? Sí. Y la llegada de Morena, digamos, rompe con este sistema de partidos tradicionales porque mucho de su apoyo electoral viene de todos estos electores que odian al PRI, por ejemplo, al PRI pronto de la época de Peña Nieto, también, y al PAN y al PRD que se sumaron a ese gobierno con Peña Nieto. Además, Morena es exitoso porque supo en buena medida leer que muchos de los electores dejaron de ser priistas, panistas, perredistas, esas bases se redujeron, se volvieron apartidistas. Entonces López Obrador con ese discurso marca una diferencia programática respecto a ellos y dice: yo soy la alternativa, y ciertamente era la única alternativa. Entonces obviamente él recibe en 2018, y también lo ha hecho candidatos de Morena en 2021 o en elecciones locales, todo ese apoyo de ese antiprismo y de esos sobre todo entre el electorado partidista, el electorado que no se identifica con los partidos,
no necesariamente es morenista, porque la base de Morena tampoco es tan grande. O sea, no está el secreto de Morena en el tamaño de su base, aunque quién sabe, en algunos estados, a lo mejor ya como el Estado de México, no se explicaría esa ventaja que tiene ahorita si no fuera porque su base ha crecido, con los programas sociales, ¿no? Con, digamos, el desempeño también del percibido del gobierno de López Obrador. Pero esencialmente porque siempre ha sido un partido cuyos candidatos, empezando por su fundador y líder, han sido capaces de apelar al voto del electorado partidista y construir coaliciones electorales con ciertamente la base de Morena, pero también una mayoría dentro de ese electorado partidista. Oye, pero dices tú que no es un partido tradicional, pero liderazgo pues sí es tradicional, o sea, con todo respeto es un liderazgo añejo, digamos, en el buen sentido de la palabra, es un liderazgo muy experimentado, o sea, no es un outsider como en otros países, ¿no? Sino que es un liderazgo que pues es parte del sistema político de hace tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo está esa combinación, no? Sí, un alien, un extraterrestre no es. O sea, tenía que salir pues, del sistema político mexicano, de la élite política. ¿No lo hace un partido tradicional, digamos? O sea, porque los liderazgos que yo veo pues son tradicionales, o sea, como dices tú, no son aliens, estaban ya ahí, ¿no? Habían sido relegados. Muchos eran o perredistas y antes se fueron priistas, sí, eso es evidente. Sí, mira, yo lo vería más bien en el sentido de esta distinción tibia que tenemos partidos modernos, tipo cartel, cachol, ¿no? Como el profesionales electorales, como el PAN, el PRI, el PRD. Estos partidos, dirían Katz y Meyer, en algún momento dado dicen, ¿por qué rompernos tanto las vestiduras si podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Cohabitar. A ti te toca, ¿no? O sea, una colusión, a ti te toca ahorita, luego me toca a mí, el PRI y el PAN se andaban repartiendo los cargos, ¿no? Y esa, digamos, colusión de partidos se llama un cártel de partidos, ¿no? En donde es como un oligopolio de la competencia, una partidocracia. Por eso se dice partidos tradicionales. La traducción sería mainstream parties, partidos principales tradicionales. Llega Morena y dice, yo soy un partido anti-mainstream, anti-cartel, partido movimiento, con tintes populistas. Pero y eso es lo que lo distingue. Claro que el líder, pues, obviamente, pues, tenía que surgir en algún lado. Oye, pero ¿no es parte de ese cartel también? Eso, fíjate que es ¿Tú sí lo ves aparte? No, yo también diría que pasaría como en su momento a lo mejor otros partidos de izquierda, movimiento, que empezaron siendo anticartel, anti-mainstream parties, ¿no? Pero en un momento dado dijeron, pues es que oye, no está mal, o sea, realmente no está mal también coludirnos, ¿no? El caso de Jalisco es muy interesante. Okay. ¿Qué es lo que hace un partido anticartel? Dice, no, a ver, si hay financiamiento público, esos son privilegios excesivos para los partidos, lo vamos a reducir, haremos una reforma electoral, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa con Morena en Jalisco? Está la ley Kumamoto, esta de sin votos no hay dinero, y ya de repente dicen, bueno, pues ¿por qué no mejor nos ponemos de acuerdo con el PAN, PRI, PRD y MC, con los partidos tradicionales, y le dieron para atrás a la ley Kumamoto? Y eso te habla de un comportamiento ya cartel, porque dices, llegaste con la idea de voy a reducir privilegios, pero a la hora de la hora, ya dices, no, ¿saben qué? Mejor nos ponemos de acuerdo y hay que aumentar sí, siempre así nos conviene también recibir ese presupuesto público. Claro. Yo tengo he escuchado 2, 3, ahora que estás comentándonos, López Obrador. ¿Consideras que Morena es solo, o sea, es López Obrador, Morena sin López Obrador sin... ¿Me explico? Sí, lo comentábamos hace un momento. Es muy difícil imaginar Morena sin López Obrador. Y eso ya estamos a 1 año y medio de que eso ocurra. Entonces yo creo que eso también plantea para muchos estudiosos de esto, dicen, bueno, ha sido muy exitoso electoralmente, hoy gobierna prácticamente, si gana el Estado de México va a gobernar la gran mayoría de la población mexicana, sin duda alguna, los estados más importantes. El problema es qué va a pasar cuando se vea a su líder y fundador, un líder carismático como López Obrador. Y hay quien tiene dudas, ¿no? Está lo suficientemente institucionalizado, tiene las reglas y procedimientos para cuando ya no esté el líder que pone orden, sacar, por ejemplo, candidatos sin que se rompa el partido, sin que se quiebre. Incluso el gran reto va a ser la sucesión presidencial. Y porque él eres el único que va a poder poner orden en ese proceso y va a poder decir, bueno, pues así está, esta es la decisión, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando ya no esté él? Entonces sí, claro, yo creo que es un gran problema López Obrador. Morena, la era post-López Obrador, es todo una incógnita. Oye, pero también no es como omnipresente, omnipotente, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ves que en el Estado de México, pues sí pudieron ahí armar este conglomerado de estructuras, ¿no? Que hacen que gana Delfina. Pero en Coahuila no pasa lo mismo. En Coahuila pierde Morena, gana esta alianza
Bueno, gana el PRI, ¿no? O sea, el PAN se le suma ahí el PRD, pero ahí no logran hacer esa articulación, ¿no? O sea, hay una división, aunque al final pues declina ahí el PT y el Verde, bueno, las dirigencias, ¿no? No tanto los candidatos, van a ¿no? seguir haciendo ahí campaña. Siguieron haciendo campaña, pero, o sea, ¿cómo esta presencia? O sea, a mí me parece que a veces o sea, claro que es una figura muy importante López Obrador, es este aglutinador en el partido, ¿no? Pero creo que también a veces se exagera su influencia, o ¿cómo lo verías tú? El ejemplo típico es Coahuila, ya no pudo poner orden. O sea, de hecho, un subsecretario, si no me equivoco, dijo, subsecretario no, de y se fue con seguridad. un partido de la coalición, y lo hizo, y hasta el momento no ha declinado él. Dice, no, yo no voy a declinar. Declinó el PT a nivel nacional. Sí, porque a lo mejor también estamos empezando a ver precisamente ya la era. Recuerden que esto es un proceso del sistema político. El presidente, poco a poco, el que va saliendo, incluso tan carismático y con esos niveles de aprobación que lo caracterizan tan altos, va a empezar a perder fuerza. Es decir, el presidente que ya va de salida, que ya le toca menos de 6 meses, pues ya los actores políticos, las instituciones mismas, pues empiezan a mirar qué va a seguir después. Si él se quedara, pues sería otra cosa, pero él ya se va. Entonces, como era el rey, vive el rey. eso es lo que va a pasar. Entonces yo creo que también pues ya muchos actores van a decir, no, bueno, él ya se va, o sea, ahora ver quién viene, cómo está el acomodo de fuerzas. Bueno, pues mira, aquí las personas, cada quien tiene su favorito, pero a ver, cuéntanos un poco de las corcholatas, sin que a lo mejor nos digas cuál es la que más te gusta, pero sí hay diferencia en las corcholatas, o sea, sí tenemos perfiles diferentes, ¿no? A ver, ¿cómo las ves tú, digamos, en cuanto a sus perfiles, ¿no? Hay quien ve más cercano a unos, más... Claramente Sheinbaum no es Ebrard, digamos, ¿no? O sea, traen como un perfil distinto, ¿no? Eso en el electorado, ¿cómo ves? O sea, ¿a qué electorado le gustaría Ebrard y a qué electorado le gustaría Sheinbaum, por ejemplo? En este análisis que es tú del comportamiento electoral. Yo creo que incluso para muchos electores, porque así lo sugieren las encuestas, Sheinbaum significa la continuidad, la mayor probabilidad de continuidad del proyecto original de la 4T y venida de las filas más del morenismo. Ciertamente, bueno, no surgió en Morena, pero se ve como un perfil más puro, exactamente. Sí, o sea, aunque viene de la izquierda, que ahí estaba, y viene también de la academia en su momento, ¿no? A diferencia de Marcelo Ebrard, que para muchos es visto como un líder más pragmático, ¿no? Porque viene desde el salinismo incluso, ¿no? Entonces pasó por el PRI, el PRD. Pero en tus datos, ¿es cierto esto de la clase media? O sea, ¿sí crees que Ebrard es bien visto por esta clase media y Sheinbaum más por un clivaje, le llamas tú? Las encuestas, por ejemplo, Financiero, Alejandro Moreno, sí te muestran cómo para la continuidad de la 4T la gente identifica claramente a Claudia Sheinbaum. O sea, y la ven más radicalizada, ¿no? O sea, en mi proyecto original. Y a Marcelo sí lo ven como un tipo que, precisamente como es más pragmático y tiene más como vínculos con el viejo régimen, sí es capaz en algún momento como de negociar, moderar. Y yo te diría que para muchos electores que sí buscan como un proyecto ya no tan radicalizado, que no están tan a favor de la polarización que ha generado también el discurso de López Obrador en las mañaneras, sí ven en Marcelo como una posibilidad de, si él llegara sería más moderado, él sí negociaría, él sí sabría hablarles a los anteriores, a los partidos tradicionales, a esos liderazgos, para ya un poco calmar las cosas, ¿no? Porque definitivamente sí está muy polarizado. Bueno, estamos hablando norte-sur. Claudia y Marcelo. ¿Qué pasa con Adán? Tabasqueño, no es cualquier personaje, ¿no? Es muy Secretario de cercano Gobierno, a López Obrador. Pero Adán Augusto, bueno, yo creo que hay quien, y yo coincidiría, yo creo que él entra en una coyuntura en donde él necesitaba un operador político que no lo tenía a cargo de la Secretaría de Gobernación. Se tenía que hacer un cambio, alguien que operara, y lo ha hecho creo que relativamente bien. Pero él entra también en ese sentido para tratar de, como una válvula de presión. Porque realmente yo creo que nadie cree que realmente Adán Augusto, porque tampoco las encuestas lo favorecen. Pero por ahí hay tiene algunas, apoyos de gobernadores, sin duda, porque él viene de ese perfil. O sea, a ver, él también representa mucho ese perfil tradicional, ¿no? De exgobernadores, ¿no? Que venían del PRI y que incluso tienen en ese surpriista, digamos, ¿no? Que después ya se vuelve morenista y se trasladan esas bases hacia Morena de apoyo del sur. Y él representa a ese grupo de gobernadores, de alguna forma. Tiene muy buena relación con los de Chiapas, con los de Tabasco, con los de otros estados sureños, ¿no? Pero él representa otro perfil, definitivamente. Pero yo no creo, o sea, yo creo que lo que dice, las encuestas te marcan mucho quién va realmente a ser el sucesor de López Obrador. También es un pragmatismo, es decir, yo sí creo que el presidente dice, bueno, sí voy a apoyar a quien venga en las encuestas mejor, porque es lo que nos conviene a todos para mantenernos en el gobierno.
Sería muy arriesgado, creo yo, ir con Adán Augusto, porque es el candidato más débil, ciertamente. Y hay que recordar que también el comportamiento electoral está determinado. Sí, Morena tiene una base, pero también para ganar depende de generar apoyo amplio entre los apartidistas. Y yo no veo a Adán Augusto generando ese apoyo, honestamente. Quizás sí, ¿no? No lo veo. Bueno, pues estamos llegando al punto exacto de la discusión y también me temo que al final de la discusión, porque se nos termina el tiempo. Oniel, Paula, si me permites rápidamente. Entonces, para 2024, Morena y sus perspectivas de ganar desde una visión científica, me permito decir, como tú la trabajas, por toda esta historia que has hecho de cómo es el comportamiento. ¿Son positivas, son negativas? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro del 24? En este momento creo que si no cometieran algún error, alguna división, por eso es importante el proceso de selección del candidato presidencial, yo creo que prácticamente incluso hay cierto consenso hasta entre los analistas mediáticos y académicos, va a ser muy difícil que pierda la presidencia. Porque también la otra cuestión es cómo está la oposición. Es decir, no hay un líder claro, no hay un liderazgo, una candidatura que se empiece a prefigurar competitiva frente a alguna de las corcholatas, ¿no? Realmente. Y eso también es lo que tiene a Morena, digamos, creo que los tiene muy tranquilos. Realmente voy a decirlo así como que solo la casa un poco del dragón puede derrotar a la casa del dragón, una división interna es lo que puede, siempre es posible, porque insisto, cada vez las bases de los partidos tradicionales vienen a menos y tampoco ha surgido un liderazgo que logre realmente hacer que sea la oposición atractiva a ese electorado apartidista. Y yo creo que ese es, por eso las perspectivas, pues yo creo que haciendo un poco de perspectiva se ven muy favorables para Morena, ¿no? Paola, pues se nos terminó el tiempo. Pues agradecerles como siempre, un gusto platicar con ustedes y sobre todo pues aprender tanto. Estimado Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, estimados, y bueno. Y a ustedes esperamos sus comentarios. Esto fue Contrapunteo. Hasta la próxima. Nos vemos. Y finalizamos el programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Y tampoco de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Yo soy Jesus y me siguen en Instagram como jesus.eduardo. Y yo, José Manuel, y aparezco en Instagram como José Habach. Y esto fue Espacio Semich. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos. Ahí va el primer bloque. Vamos a finalizar con Contrapunteo. Cápsula. No, ¿O no estaba mal? bien. Ok, con la Contrapunteo. canela. Igual está bien. Va, que va. Ahí va. Es doctor, ¿no? Fue el doctor Eduardo Santiago Navarro. Y tampoco de sintonizarnos a la misma hora la próxima semana. Sí, ¿verdad? Sí.